¿Saben una cosa, hermanos? Cada vez que uno lee la palabra del Señor y la medita, se da cuenta que es maravillosa. El Señor ha puesto en nuestras manos algo tremendo. Que, claro, Él conoce nuestro corazón, sabe nuestras necesidades. Y hoy ha puesto en mi corazón algo que podríamos decir pueden darse en la vida del creyente. Y alguno de los cantos que hemos entonado hablaba de ello. Por eso decía que la palabra del Señor nos exhorta y la importancia que tenemos los hijos de Dios de leer la palabra. Estamos en momentos difíciles porque la tecnología ha avanzado tanto, que se ha metido tanto en nosotros, que ocupa un tiempo que nos saca de leer la Biblia. A la adolescencia le ha quitado el gusto de leer. Eso es una batalla de Satanás ganada. Padres, lean la Biblia con sus hijos, junto a sus hijos, para que tengan el gozo de escuchar la voz del Señor por medio de su palabra. Él nos habla por medio de su palabra. Y es interesante cuando nosotros vamos a Él, Él siempre nos habla. Hay veces que nos habla de cosas que no nos agrada mucho o nos toca el lugar que nos duele, como decimos, la llaga, pero es la palabra del Señor. Y el creyente vive en base a la comunión con el Señor. Si no, Satanás gana ventaja. De eso vamos a hablar hoy, algo. Vamos a estar pensando entonces en 3 etapas que encontramos en 3 lugares de la Biblia, en la vida del Hijo de Dios, y que es una exhortación para que no nos pase lo mismo. La primera de ellas les invito a abrir en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, y vamos a empezar del versículo 41. Allí vamos a meternos en la vida de una familia y ver algo en ella. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41, dice así la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, el Señor Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Por aquí la primera lectura, hermanos. Y yo quiero hacer referencia de esta lectura a esta frase que me impactaba y fue la que me guió a hacer este mensaje. Dice, y pensaban que estaba entre la compañía. Y el título que yo ponía al mensaje, como hace Abel siempre, te copio Abel, dice, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y esa es la pregunta con la cual quiero comenzar en esta tarde. Que nos hagamos cada uno de nosotros. ¿Dónde está Jesús?
Quiero dejar bien claro, mis queridos, que al momento que creemos, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. No se va más. Pero el gozo, el sentir la presencia del Señor, sí se puede ir. Y cuando yo leo esta pregunta, ¿dónde está Jesús? En mi mente se metió en esa pareja, que quizás venían con los otros hijos, no sé, la Biblia no lo dice, pero venían caminando contentos, habían estado en el templo, habían celebrado la Pascua, habían recordado que el Señor los había librado de la esclavitud, venían gozosos. Y yo me imaginaba que José de pronto iba caminando con un vecino, con un amigo, y se habían puesto a pensar de pronto a hablar de sus trabajos. José era carpintero, capaz que pensaron en hacerle algún mueble. La cosa es que la mente de José estaba en eso, en lo que iban hablando, y no miró a los costados si venía Jesús. Tampoco María, quizás pensando en la ropa, hablando de cómo se teje, no sé, de algo vendían haciendo, hablando con los que venían en el camino, porque tampoco se fijó que no venía Jesús. Y yo no pienso que no le querían. Pienso que hubo cosas que le preocuparon o se metieron en la mente en ese momento, que hicieron que perdieran de vista que no tenían al Señor al lado. Y mis queridos, ese es el punto que yo quiero comenzar la reunión hoy. Vamos transitando en este mundo. ¿Nos damos cuenta que el Señor viene a nuestro lado? ¿O de pronto, porque estamos tan atareados, tan confundidos con cosas de... ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor? Pensaba, a veces hay que tener un parate en cómo nos lleva este mundo, con la rutina de este mundo, y preguntarnos, ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo estoy con Él? ¿Siento su presencia cerca mío? ¿Le siento al lado mío porque Él está al lado mío? Pero hay cosas que a veces nos quitan ese sentimiento. Le pasó a José y María, que venían del templo, de estar ahí pensando en la liberación, y se olvidan de Jesús. Y tú estás acá sentado, hermano, y hay hermanos que están mirándonos. Los saludamos a todos. El Señor les bendiga. Y sería bueno que nos hagamos esa pregunta. ¿Dónde está el Señor? ¿Es lo primordial de mi vida? ¿Es lo primero? ¿Le busco a Él siempre? ¿Desde la mañana hasta la noche? ¿O de pronto en la rutina me pasa como José y María? Le empiezo a buscar y no lo encuentro. Y me pregunto, ¿y dónde está Jesús? El hecho es que las preocupaciones del momento no le dieron, o no se dieron por las preocupaciones, no se dieron cuenta que habían perdido el contacto con Jesús. Y ese es un peligro, mis queridos, que la rutina diaria, mis trabajos, mis quehaceres, mis estudios, lo que quieran pensar, hermanos, nos quiten, que no nos demos cuenta que hemos perdido el contacto con nuestro Señor. Ese contacto que nos trae gozo, nos trae paz. La Biblia no habla mucho de lo que pasaba, pero
no estaba. Dice que cuando se dieron cuenta, le buscaron, no estaba, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Y lo que caminaron en un día, y ese contacto que perdieron en un día, le llevó 3 para encontrarlo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Entienden esto? Perder el contacto o la comunión con el Señor es un ratito. Pero la lucha para volver al estado primero es más grande. ¿Dónde estaba el Señor? Gozándose en las cosas de su Padre. Y allí vamos a encontrar siempre al Señor, cuando buscamos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, vamos a empezar a sentir a nuestro Señor a nuestro lado y comenzaremos a disfrutarle. Pero hay otra escritura que quiero compartir con ustedes. Y esta escritura es más dura todavía. Nos habla, diríamos, con más fuerza, para que nos haga pensar, porque la palabra de Dios nos exhorta, pero también nos redarguye. Y nos hace pensar y meditar. Y eso es, creo que, la voluntad del Señor para nosotros en esta hora. Que pensemos. Vayamos al último libro de la Biblia. Allí Apocalipsis capítulo 3. Está escribiendo el ángel a las iglesias. Y allí nombra 7 iglesias, ¿verdad? Muchos, y concordamos con ello, comentan que son 7 etapas de la vida de las iglesias, de la iglesia del Señor. Y que esta sería la última, la que estamos pasando nosotros. La de la Odisea. Y dice la palabra de Dios allí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo 14, lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Y termina con este versículo la lectura. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué vemos en este pasaje, mis queridos? El Señor, ¿dónde está? Afuera. Y la situación que nos muestra la Escritura y que el Señor nos ha dejado escrito para que pensemos es, diríamos, de una iglesia lamentable, ¿no es cierto? Nos hace pensar en sentimientos cerrados, una comunión con Dios alejada, en decisiones que se toman y que no se le tiene en cuenta a Él. Y lo peor de todo es que no se reconoce la situación. Quizás pasan años y se mantiene, y esa vida va a ser improductiva, sin crecimiento y sin servicio a Dios. Y ante esa situación el Señor exclama y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
cenaré con Él y Él conmigo. Y yo me preguntaba cuando leía, ¿por qué esta situación tan tremenda? ¿Por qué se produce esta situación? Decíamos al principio, no es que el Señor se va, no. Esta situación la provocamos cada uno de nosotros, o la podemos provocar cada uno de nosotros con nuestra relación con Él. Las ocupaciones, las cosas que hacemos, pasan a tomar un primer lugar y va quedando de lado la comunión con el Señor. Y comenzamos a sentirnos satisfechos, independientes, que no necesitamos de la comunión con Él. Que estamos satisfechos, pero dice ahí, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad, pero no es la realidad. Y mis queridos, está ese peligro. En pensar que somos buenos creyentes, que no precisamos tener comunión, que no precisamos estar todos los domingos o la semana en la iglesia, que no importa que el Señor dice que nos congreguemos, porque es importante congregarnos, que no importa si no leemos, si no vemos. Y me llama mucho la atención yo estoy a la puerta y llamo. Fíjense, si alguno, como diciendo, si por ahí hay alguno que pone atención a este punto de vista, llega la Escritura. Si alguno, como diciendo, ¿hay alguno que va a poner atención a este llamado? Yo estoy a la puerta. Pero es tanto lo que se ha perdido de vista la presencia, o se ha perdido de vista el sentir de la presencia del Señor, que casi ni se le escucha. Y saben, mis queridos, que esto puede ser una realidad en nuestras vidas. Las cosas de este mundo pueden atraparnos de tal manera que nos olvidemos de Él. Que resolvamos cosas y no se la pongamos delante de Él. Que tomemos decisiones y no le preguntemos a Él. Que me olvide de estar en relación con Él en la oración, solamente lo recordemos cuando tenemos los alimentos y le demos gracias a Dios por los alimentos, pero después no oramos. La Biblia está en un escritorio o en un cajón. No la abro, no leo, no escucho su voz. Él está, pero está contristado, como nos enseña la palabra, está apagado, porque no hay una relación con el Señor. Y se va perdiendo todo el contacto. Yo ponía algunas cositas que el Señor dice, estas cosas o esta forma desagrada al Señor, ¿verdad? Y esto manifiesta el yo, el ego, que está satisfecho con situaciones que va llevando adelante, pero que no son la voluntad del Señor. A esto Dios dice que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Y Él dice, por tanto, en el versículo 18, te aconsejo que de mí, sí solo de Él. Qué importante. Cuando nos damos cuenta de la realidad y queremos cambiar, solo en el Señor vamos a encontrar la fuerza, la capacidad y la sabiduría para poder sentirle cerca nuevamente a Él. Solo en Él podemos revertir la situación si llegamos a ese extremo. Pero Él dice que hay una condición: arrepiéntete. Saben, lo he dicho muchas veces. Un hermano enseñaba cómo explicar la palabra arrepentirse. Dice, vas caminando, él decía así, vas caminando siguiendo a Satanás. Te arrepientes, giras 180 grados
y comienzas a caminar a seguir a Cristo. Cada día vas a estar más cerca de Cristo y cada día más lejos de Satanás. Eso es el arrepentimiento. Cuando el creyente se da cuenta que su vida no está conforme a la voluntad del Señor y se arrepiente, día a día se va alejando más de las cosas que estaba haciendo y se acerca más a la presencia del Señor y le siente cada vez más cerca. Y me queda otro ejemplo que quiero conversarlo con ustedes. Vamos a Lucas 24. Todos ejemplos bien conocidos para que los tengamos presente. Lucas 24, allí en el versículo 13. Lucas 24, 13. Dice aquí, dos de ellos, dos discípulos del Señor, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Qué había pasado ese día? Era cuando las mujeres fueron a buscar al Señor y no estaba. La tumba estaba vacía. El Señor no estaba, había resucitado. Pero fíjense en cómo iban caminando estos dos discípulos. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estaba sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor y verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Otra situación interesante. Iban caminando, habían dejado Jerusalén, iban tristes porque no habían visto al Señor. Y yo miraba estos 3 puntos. Primero, estos
padres se iban y se habían olvidado del Señor. Al poquito tiempo, ¿dónde está Jesús? El segundo pasaje nos habla ya de un momento triste en la vida de la iglesia. No tenían en cuenta al Señor. Lo habían dejado afuera y el Señor llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero acá van los dos caminando y van hablando de lo que había acontecido. Era el domingo, el día de resurrección. Y las mujeres no encontraron a Jesús. Ellos no lo veían, no lo tenían. No lo veían, no lo escuchaban, pero estaban preocupados. Estaban tristes porque les faltaba la comunión con el Señor. Y saben que me llamó mucho la atención algunas cosas de este pasaje. Siguen caminando y como era costumbre, se van poniendo gente alrededor caminando juntos, ¿verdad? Y acá se les pone uno, pero a ellos no les llamó la atención la persona que se puso al lado, hasta que le habló. Y les pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan triste? Y ellos le dijeron, ¿y tú no estás enterado de lo que ha pasado? Y lo que me llamaba la atención es la forma como el Señor comienza y qué es lo que hace para que estos discípulos volvieran a sentir la presencia del Señor. Él no les habla de ninguna otra cosa, sino, dice la palabra, les abrió las Escrituras. Comenzó a hablarle de las Escrituras y le mostraba lo que de él decía y lo que los profetas decían del Cristo, del Señor. Y era tan amena la conversación y tan interesante que el tiempo se le pasó rapidísimo. Y a pesar de los metros o de los kilómetros que caminan, 11 kilómetros. Yo iba a hacerle cálculos. Los estadios se miden por 180 a 180 o 200 metros, pero 11 kilómetros iban caminando. No es poquito, ellos estaban acostumbrados. Yo quería sacar la cuenta, un paréntesis. ¿Cuánto estaba Nazaret de Jerusalén? Es un montón de kilómetros, y no había ómnibus. No había nada para ir, había que ir caminando o arriba de alguna cabalgadura, ¿no? Y el caso de María y José se iban caminando con los niños. Habían venido ¡qué gozo! Y habían perdido a Jesús. Pero acá nos habla que de pronto se dan cuenta que han llegado a la casa y le dicen al forastero, ven con nosotros. Porque él hizo como que iba más lejos. Estamos pasando un momento precioso. Nuestro corazón viene ardiendo al escucharte hablar, al escuchar tu voz, al escuchar de ti. Está ardiendo de gozo. La tristeza se nos ha cambiado. Ya no estamos más tristes, estamos gozosos. Ven. Y entran en la casa y como era el primer día de la semana, iban a celebrar la cena que el Señor había instituido poquito antes. Y allí se sientan y están los símbolos. Y el Señor toma el pan, pone las manos así, lo abre. ¿Y qué ven ellos? ¿Qué tenía en las manos el Señor? Las marcas de la cruz. Y le reconoce. Es el Señor. Es el Señor, dice. Y desapareció de ellos. Y mis hermanos, yo pensaba, no hay otra forma de sentir al Señor que por medio de la comunión con Él. Y la palabra del Señor, la lectura de la palabra del Señor nos lleva a la comunión con Él. Por eso la importancia, mis queridos, de no dejar de leer la Biblia. No olvidemos
es el alimento diario para nuestra alma. Satanás nos llena, lo dije, lo vuelvo a repetir, nos llena de cosas para que le olvidemos, para que no leamos. Pero la única cosa que nos mantiene cerca del Señor, que nos hace sentirle al lado nuestro, lleno de Él, es la palabra de Dios, la oración y la comunión con los hermanos. Es bueno ver a todos ustedes hoy acá, escuchando la palabra, no por lo quien lo dice, sino porque es la palabra del Señor que nos está exhortando. Tengan cuidado, mis hermanos, tengan cuidado. Estamos en un mundo, miren, el Señor, ¿recuerdan? En Juan 17, cuando el Señor tiene esa oración con el Padre, dice, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. El mundo nos puede atrapar y muchas veces nos atrapa con sus cosas. Satanás está detrás de todo eso, para quitarnos el gozo, para quitarnos la comunión del Señor, para alejarnos de su presencia, para que caminando nos demos cuenta, ¿dónde está el Señor? Mucho peor lo que pasaba en la iglesia de la Odisea, pero es necesario, si estamos en esa condición, arrepentirnos y volver a Él, que Él entre, sentirlo dentro nuestro, disfrutar. Pero si estamos tristes porque nos está faltando esa comunión, abramos la Biblia. Busquémosle a Él por medio de la Biblia, Él nos habla. Él se muestra a nosotros. ¿Y qué va a pasar? Va a arder nuestro corazón. Y qué precioso. Aquellos discípulos, cuando partió el pan, le reconocieron. Las palabras del Señor cuando instituye la cena es, haced esto en memoria de mí. Y cuando hoy nos hemos reunido y hemos participado en los símbolos, le hemos recordado a Él. Hemos estado pensando en Él. Le hemos recordado cuando Él da su vida por nosotros. Por eso la importancia de la cena del Señor, mis queridos. No dejen de venir a congregarse en la cena del Señor. Es cuando el creyente más cerca o piensa más en la obra de Cristo en la cruz. Cuando más, diríamos, reconoce la pobreza de lo que uno se es, al verse que Cristo muere por nosotros en la cruz, derrama su sangre preciosa por viles pecadores. En la cena uno piensa en esa obra perfecta de la cruz y se acerca más al Señor. Por eso este pasaje es precioso. Aquellos dos discípulos que bajaban tristes de Jerusalén, volvieron a Jerusalén llenos de gozo. En un ratito, no importó que era de noche ya, fueron de vuelta. ¿Por qué? Porque tenían muy buenas noticias. Estuvimos ¿con quién? Con el Señor. Y ese debe ser el sentir nuestro. Al salir de estar en la presencia del Señor, hablar a otros de Cristo. Porque, ¿saben? Puede pasar que aún acá adentro, o de los que están escuchando, pase lo mismo que pasaba con estas personas, no tengan contacto con Cristo, no tengan al Señor en sus vidas, estén caminando en este mundo, camino a la perdición, al lago de fuego y azufre, al infierno, porque Cristo no está en sus vidas. Dice el Señor Jesús en Juan 3:36, en aquella conversación que tiene con Nicodemo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La persona que vive en este mundo sin Cristo, la ira de Dios está sobre él. Sobre él pende la condenación eterna. Su fin será el lago de fuego y azufre, el infierno, para la eternidad. Y mis queridos, esta elección o este hecho de saberse que está caminando sin Cristo y tener un cambio en su vida es una elección de cada persona. Es individual, pero es muy grande esa decisión. Es muy importante en la vida. Por eso la exhortación de venir al Señor arrepentido de sus pecados
Creer que murió en la cruz, derramó su sangre preciosa, porque si le pedimos perdón, Él nos perdona. Y dejamos de ser de Satanás para pasar a ser hijos de Dios. Y saben lo más importante, así como sin arrepentirse, como decíamos, se iba camino de Satanás, al arrepentirnos vamos camino a Dios. Cambiamos el destino, el infierno, la condenación eterna por el cielo, la vida gloriosa con el Padre allá en los cielos. De eso depende la decisión de cada uno que tomen en esta noche. Si seguir sin Cristo, sin preocuparse si no está Jesús, o sintiendo la necesidad de estar con el Señor en sus vidas. Quiera el Señor que bendiga su palabra y nos haga pensar en lo importante de tener al Señor, sentirle al Señor, disfrutar del Señor en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga ricamente.